Bienvenidos a otra edición más de Facebook en Clamor en la Noche. Facebook Live, como le quieran llamar. Dios les bendiga a todos ustedes. Dios les guarde. Le pregunto, como dice Isaac, how was your day? ¿Cómo fue su día? Espero que todo lo bueno haya edificado su vida, le haya fortalecido, le haya bendecido y se esté regocijando en eso. Y que las cosas malas que nos pasan, los malos ratos, las ofensas, los fracasos, los momentos difíciles, pues recordemos esto. Romanos 8:28. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Dios está en control. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Dios es nuestro pronto auxilio es decir, nuestro pronto auxilio, nuestro refugio en las tribulaciones. Dios está con nosotros y Él nunca nos abandonará. Jesús dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Espero que no importa cuál sea su circunstancia, cuál sea su situación, lo primero que le digo es que dé gracias a Dios. Si Dios con nosotros, ¿quién contra de nosotros? El que nosotros está es mayor que el que está en el mundo. El Dios que nos llamó hará en nosotros todo lo bueno, todo lo maravilloso, nos guardará. Una de las cosas, cuando yo he visto las cosas que suceden, y vamos a hablar de ciertos eventos en este tiempo del año acerca de la vida de Jesús y aplicarlo a la situación mundial, vamos, como ustedes saben, este programa es de análisis y de las noticias, de lo que sucede en nuestro alrededor, local, internacional, mundialmente, a la luz de nuestra interpretación bíblica, a la ley y al testimonio. Hay muchas cosas que están pasando y que tenemos que discutirlas, y hoy pues encaremos aquí algunas cositas en algunos momentos de Cristo antes de llegar al Calvario, que yo creo que son muy importantes en nuestro diario vivir. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Y él dijo, el que quiere seguir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. Si Dios por nosotros, ¿quién contra de nosotros? Sí. Pablo decía en Romanos 8:37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Bienvenidos a este día que ha hecho el Señor. Este programa, Facebook Live, se transmite en vivo, como es ahora, de 9 de la noche a 10 de la noche, y se repite de 12 a 1 de la tarde. Dios les bendiga, espero que sea de grande bendición. El programa, recuerden, cuando termine este programa, a las 12 de la noche sale Clamor en la Noche. Es el programa que se graba en los estudios auxiliares de la cadena del Milagro en Cataño, Puerto Rico. Y tremendo porque allí tenemos los visuales, tenemos la comodidad del estudio profesional. Esto aquí es sencillo, el celular, y yo aquí solito en esta hora con ustedes, disfrutando las bendiciones del Señor y consolándonos en el Señor. Dice la palabra, echa tu carga sobre Jehová y Él te sustentará y no te dará, y Él te sustentará y no te dejará caer. Eso dice el Señor, echa tu carga sobre Jehová y Él te sustentará y no dejará caído para siempre al justo. Saludamos recuérdense que al final del programa leeré los nombres de todos ustedes, pero saludamos a Anita Díaz, que nos está viendo en Orlando, a Katy Rasky, mi hija, Dios te bendiga, mi hija, te amo, que está en Orlando, Arturo Exis, está también, y Katy Rasky, por aquí otra vez, que nos está viendo, saludo también a Kimi Rasky, mi otra hija, y a Freddy, y a todos los colaboradores de Clamor, a todos aquellos que oran y ayudan por nosotros. Y en estos días yo he estado en diferentes lugares y en sitios públicos, me encuentro gente de todas las edades, estamos orando por usted, especialmente la gente que nos lleva orando muchos años, estamos orando por usted. Esperamos que Dios le bendiga en todo lo que está haciendo. Dios le bendiga grandemente y que su gracia sea sobre cada uno de ustedes. Quiero agradecer a todos ustedes que nos escriben, que nos envían sus ofrendas, otros que nos oran. Miren, lo importante
no es la cantidad ni nada. Lo importante es el gesto con el cual usted nos da su cariño, nos apoya. Y para mí, en momentos de dificultad, cuando yo estoy grabando el programa, yo empiezo a veces triste, agobiado, herido. Y cuando termino el programa, en el segundo y el tercero, estoy renovado. Y lo mismo pasa cuando vengo a Facebook. Hoy he tenido un día largo, hermano. He estado bregando con todos los asuntos que tengo que dejar listos antes de salir en el viaje que voy a salir esta semana. Voy a salir a hacer un retiro fuera de aquí, donde me voy a encerrar varios días orando por ustedes. Y no dude yo que en esas noches que esté fuera, pues se voy a transmitir también desde el país donde esté. Pero me voy fuera de aquí, lejos de todo. Me voy a encerrar varios días en ayuno, pidiendo dirección a Dios por las decisiones grandes que tengo que tomar y que tenemos que tomar personalmente en el ministerio, en todo este año. La batalla ha sido fuerte, hermano. Las personas que están con nosotros han recibido ataques increíbles. Quiero agradecer a la hermana Michelle, que es una hermana que trabaja en Liberty, porque en Liberty pues ha habido un revolú. Yo creo que esa compañía nunca pensaba heredar tanta gente, se cree con 700,000 abonados. Bueno, pues se ha formado un revolú, que a veces llaman a uno por una cosa que si se debe, pero no, están tratando de coordinar todo. Bueno, pues yo en estos días que me estoy preparando para salir, me gusta dejar todas las cosas en orden. Y recibí un email de que yo no sé ni de qué era. Si era del celular, llamaba al celular, decía que estaba al día, es otra cosa. Bueno, entonces perdí parte del día, pero me fui a la oficina de Liberty y quiero agradecer a la hermana Michelle, que es una cristiana que me trata allí y me ayudó, porque tuve que esperar para que yo no podía atender porque estaba en el tiempo de almuerzo. Pero luego, hermana Michelle, gracias por todo lo que logré salir de allí como a las 3 de la tarde. Y luego, otras cositas más que tengo que poner en orden. Y antes de irme, pues tengo que poner todas las cosas en orden. Pero si usted me llama en los próximos días y yo no le contesto el teléfono, lo que pasa es que voy a estar lejos de Puerto Rico, porque aquí no tengo forma de hacerlo, ya no tengo oficina, no tengo capilla, no tengo nada de eso. Aquí está el cuarto matrimonial, aquí está el cuarto de Isaac, y el cuarto que era mi oficina, desde María está hecho un almacén, y cuando llueve la agua se mete, se agrieta, todo que se inunda. Bueno, entonces yo no puedo quedarme en la sala ahí ayunando y orando. Y entonces, a ver, yo quiero saber un momento. Recuérdense que cuando Cristo, en dos ocasiones que yo leí en la Biblia, hubieron dos ocasiones. Una fue cuando Jesús llegó a Capernaum y luego de hablarle a la multitud en el monte de la bienaventuranza, después de hablarle de todo eso y de hacer todas esas cosas, Jesús, después de horas de estar hablando, la Biblia dice que los discípulos le preguntaron y decía, esta gente lleva horas aquí y tiene necesidad de comer. Entonces ahí es que Jesús hace el milagro de los panes y los peces. Y cuando hace el milagro de los panes y los peces, Jesús, luego que le da de comer a esas miles de personas, porque los panes y los peces se multiplicaron, y luego que él hace todo eso, se va a solas con Dios. No llevó a los discípulos ni nada, se fueron lejos de todos ellos, por allá lejos, para que nadie lo interrumpiera, nadie le quitara la paz ni le quitara la comunión. Y se aisló durante toda esa noche, solo orando y clamando a Dios y buscando al cielo y buscando fortaleza. Luego ahí es que usted lee también en esa parte de la Biblia que los discípulos, estando fuera en el mar de Galilea, estaban azotados porque Él los mandó adelante a hacer una misión que tenían que hacer. Cuando los manda adelante, están azotados por vientos, por todos los vientos, porque esos son tormentas de viento y las olas de la mar embravecidas, y todos están muertos de miedo. Porque aún cuando Jesús, recuerda, yo hablé de esto de estos días, de las 4 vigilias de los pastores, de 6, o sea, los pastores de ovejas vigilaban 4 vigilias. La primera vigilia era de 6 de la noche a 9 de la noche. La segunda vigilia era de 9 de la noche a 12 de la noche.
La tercera vigilia era de 12 a 3 de la mañana y la cuarta vigilia era de 3 a 6 de la mañana. Entonces los discípulos, después que habían dado alimento a aquella gente, Jesús los mandó adelante. Él se fue a solas a buscar la presencia divina, a encomendarse para lo que venía, porque uno, el avisado del mar, y se prepara. Entonces ellos están azotados en el mar de Galilea por una tormenta de viento. Cuando yo descubrí que las tormentas mayores en el mar de Galilea, las 13 ocasiones que estuve en Israel, descubrí que eran de viento. Nunca era la tormenta de agua y lluvia, eran vientos y olas embravecidas por el viento. Y que en el fondo de ese mar de Galilea hay muchas embarcaciones que se hundieron en esas tormentas. Era bien peligroso. Era sumamente peligroso todo ese evento que estaban viviendo allí. Y claramente, pues, ellos estaban temerosos porque tenían miedo, porque los seres humanos sienten miedo ante el peligro, y Josafat sintió miedo cuando le llegó la amenaza de 250,000 moabitas, amonitas, enemigos. O sea, ahora, la diferencia entre el que tiene fe en Dios es que pone su fe finalmente en la palabra, pone en Cristo. No deja que el miedo se apodere de él o de ella. No se deja que se atormente por el miedo a lo que va a acontecer, a lo que pueda acontecer. Y dice, echa sus cargas sobre Jehová, y Jehová lo sostiene, lo mantiene, lo fortalece. Entonces, esa es la diferencia, pero le da miedo. Entonces, más cuando hay una duda. Y dice que los discípulos estaban temerosos. Y miren lo que el miedo hace. El miedo hace que perdamos la visión, la mentalidad del ser humano, inclusive el cristiano, cuando mira el problema, en este caso el mar embravecido, el viento agitando las olas, y cuando esas olas, yo lo sé porque cuando yo fui durante la situación que había en Vieques, yo fui a hablar con uno de los líderes que estaba más allá de las playas de Vieques, donde las protestas que habían, y llegamos, Carlos Sánchez, Víctor Rodríguez, sindicalista de los troqueros, los que guían los camioneros. Entonces llegamos allí y ellos vinieron conmigo y cruzamos el campo de tiro, así que todavía hay muchas bombas activas allá. Y yo me reuní con aquel entonces, era Rubén Berrío, y él tenía un campamento bien organizado allí. Estuvimos hablando varias horas. Y uno, pues, yo me recuerdo que tuvimos una conversación bien clara. Además, cuando yo le dije, porque había mucha gente protestando, y una de las palabras que Rubén Berrío me dijo a mí fue, esa gente que tú ves, y estaba refiriéndose a los octosianos, a otros grupos que estaban religiosos, y yo no sé qué, ecuménicos, que estaban allí. Él dijo, estos son revolucionarios de fin de semana, vienen aquí a coger el sol, vienen a beber ron y a comer, pero no son revolucionarios verdaderos. El asunto es que terminó esta reunión y yo regresé con Víctor y Carlos. Ya era tarde, entonces la marea había subido, yo no soy muy buen nadador, y me recuerdo como si fuera hoy que cuando me tuvieron que ayudar, casi llevaron en los hombros hasta llegar a la barca, porque la barca no podía llegarse hasta la orilla, porque la marea había subido. Y allí sí se desató una tormenta de viento y de agua, y de rayos y centellas. Nos echábamos media hora, 45 minutos en la lancha normal, ¿sabes? Una lancha 45 pies de eslora. Y cuando veníamos de regreso, se veían esos rayos caer, y la tormenta agitando los vientos de las olas. Y las olas eran de 15 pies de alto. Y cuando esa ola le caía encima a uno, eso daba duro. Entonces, imagínense, el capitán de la nave era un converso que estaba borracho. El ayudante también estaba borracho. Sin embargo, esos borrachos, guiando esa nave, empezaron a cantar coritos. Ellos como descarriados, empezaron a cantar coros. Vi también que el sindicalista Víctor Rodríguez empezó a cantar también. Y empezó el sacerdote que iba frente a mí en la iolita, que teníamos, de esa la forma que iban a salir, en ese mar embravecido, en ese mar rugiente, esas olas de 15 pies de alto. Yo recuerdo que el sacerdote pues rezaba, oraba. Carlos Sánchez
oraba y recordaba algunos versículos de la Biblia. En una de esas yo me iba a ir del barco de cabeza al mar, que en esas olas yo veía esa pared de 15 pies de alto que venía cayendo sobre uno, y en ese momento yo me recuerdo que me agarró el sacerdote y Carlos por un pie y me metieron dentro de la nave. Bueno, pero una de las cosas fue que me dio temor. Y yo veía de lejos la bahía o el frente de la bahía de Vieques. Pues se veía lejos, estábamos lejos, el mar estaba embravecido, hermano. Y uno no ve las cosas claras. El temor no le deja ver a uno la solución ni el camino fuera de la tormenta. El temor lo que hace es que lo enceguece, no le deja ver la realidad y la persona tiene miedo. Entonces no ve las cosas como son, no las oye como se dicen. La persona llena de miedo o de violencia, o llena de lo que sea, que no es la paz de Dios, no oye las cosas como son, ni las ve como son, y lo que oye es la mentira del diablo, y lo que ve es la falsedad. Y por eso Cristo trata también a los discípulos, porque cuando Jesús viene caminando sobre el mar, la Biblia dice que vieron, primero todos ellos, no veían que era Cristo, lo vieron como un fantasma. La incredulidad, el miedo y todos los elementos internos de odio, rencores, rebeldía, el diablo te trastorna la visión espiritual y ves un fantasma, no ves la solución, no ves a Cristo. Lo que ves es todo lo que te pone el diablo en tu corazón, en tu mente, y te va arrastrando. Y dice que entonces él le dijo, no temáis. Lo primero que Dios quiere combatir en una persona es que no se deje controlar ni por el odio, ni por el rencor, ni por el miedo. Son elementos negativos, elementos que aturden la mentalidad del ser humano y lo llevan por la destrucción. Bueno, le digo, no temáis, yo soy. Entonces, la realidad es que estaban turbados y nunca habían visto a Jesús caminar sobre las aguas. Era una cosa diferente, estaba violando las leyes que ellos no sabían ni que existían, las leyes de la gravedad. Está levitando, flotando sobre las mares embravecidos, y me imagino que las olas no sabían de tocarlo. Pero ellos están todos muertos de miedo, y ahí Jesús dice, no temáis. Lo primero que Dios quiere es que no tengas miedo. Los perros ladran, pero no pueden morder. El diablo puede gritarte lo que le da gana, pero él llegará hasta donde tú o Dios le permita. Yo recuerdo en el libro del Progreso del Peregrino, Juan Bunyan escribe el camino del que sale de la ciudad de perdición hacia la ciudad eterna. Y en el camino, cuando el peregrino va acercándose a la ciudad eterna, en el camino entra por el valle de la sombra de la muerte, basado en el Salmo 23, verso 4. Y cuando el peregrino entra, al final del túnel, del valle de la sombra de la muerte, ve un león. Entonces ese león está rugiendo. Y está rugiendo y furioso, como dice San Pedro, en 1 Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario anda alrededor con león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, cuando Juan Bunyan escribe que el peregrino ve a aquello, se llena de miedo. Esto fue lo que pasó con ellos. Vieron la tormenta y se llenaron de miedo. Vieron la tormenta y se paralizaron. Y entonces el peregrino vio al león y lo vio rugiendo y se paralizó y tenía miedo, porque no es su condición espiritual de miedo, su condición espiritual de no enfocar bien la realidad como es, sino como el diablo se lo ha metido en la mente, en el corazón. Bueno, entonces le hace ver un fantasma. Y yo estaba hablando de esto porque cuando Jesús le dice, no temáis, yo soy, hay una parte ahí que muchas personas lo interpretan de diferentes formas, pero en el tiempo que yo llevo, desde los años que estuve en el seminario, yo me he metido de profundo en esto. Yo me dejo ir por lo que está escrito ahí, no por lo que alguien escribió en un libro por allá, o que interpretó, que si lo dice en otro idioma, que si no sé. Yo me dejo ir por lo que dice esa palabra. A la ley, y dice bien claro, a la ley y al testimonio iremos. Y dice bien claro que
que la palabra es importante, que le demos el lugar que debe tener. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Y algunos lo malinterpretan y le dan otro, quizás un libro que leyeron, alguna interpretación. Pero yo personalmente, en estos casos, por tantos 61 años, pues yo me meto a orar. Yo quiero ver qué me dice Dios en esto. Cuando ya el cuadro está, Jesús no viene entre las 6 y las 9 de la noche. No viene entre las 9 y las 12 de la noche. No aparece ni entre las 12 y las 3 de la madrugada. Y ya está entrando la cuarta vigilia. La cuarta vigilia que es de 3 a 6 de la madrugada. Entonces los discípulos están atormentados. ¿Dónde está el maestro? ¿Dónde está Dios? Y cuando pasa el tiempo y cuando el problema, la tormenta sigue y sigue y sigue y sigue la tormenta y parece que no tiene fin. Eso turba la mente y los rayos cayendo y las olas tumbando y sacudiendo la embarcación y ya han pasado 9 horas y el maestro que lo dejamos orando allá en Capernaum no llega y entonces eso desespera. Es como cuando tú llamas 911 y no llega a tiempo. Es como cuando tú vas corriendo a un hospital y no te atienden inmediatamente. Te desespera. Pero dice que se espera, no tiene que esperar porque tiene que esperar aunque se desespere, porque todo tiene su tiempo bajo el sol. En esta situación, los discípulos están afectados. Son 9 horas de incógnita, de incertidumbre. ¿Dónde está el maestro? Esto nos pasa a todos. ¿Dónde oro y ayuno? Y he luchado por este problema, pero el problema sigue, la tormenta sigue, los rayos siguen cayendo, las olas siguen embravecidas. Parece que esto no tiene fin. ¿Dónde está el maestro? ¿Me habrá dejado por mi desobediencia? ¿Me habrá entregado al desastre? Y empiezan las dudas. Entonces, cuando ven esa figura de Cristo, lo primero es que se turban. Se turban porque ellos nunca lo han visto desafiar la naturaleza de esa forma. Y entonces, ya en 9 horas de angustia, de desesperación, de incertidumbre, los discípulos, los apóstoles en esa embarcación, siendo sacudidos, el agua cayéndole encima, el peligro de que se vayan a hundir. Y ahora es que ya entre las 3 posiblemente ya han pasado como 11 horas y falta 1 hora para terminar la última vigilia. Y ahí ven aquella cosa que parece ser Jesús y que viene caminando sobre las aguas. Entonces nunca lo han visto así. Entonces dice bien claro, ya habían tenido miedo, tenían temor, dice, entonces el Señor dice, no temáis, yo soy. Pero entonces yo, analizando bien las palabras de Pedro, porque no se le puede quitar ni añadir nada a la Biblia. En esa parte de la palabra dice, y lo dice bien, pero bien claro. Lo dice bien claro en esa parte de la Biblia. Vamos a ver en Mateo 14, en el capítulo 14. Vamos a leer del 25 en adelante. Tenemos tiempo para eso. Más a la cuarta vigilia, Mateo 14, 25 al 33. Y dice, más a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Eso es un espectáculo. Una gente que nunca ha visto eso. Versículo 26. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron. Eso es humano, hermano. Cuando uno recibe golpes que no espera, cuando tú no esperas que Jesús te abandone en alta mar de esa forma, tú no esperas verlo caminar por las aguas, tú estás viendo que los milagros de la multiplicación de los panes y los peces, se fue a orar solo y los mandó a ustedes y ahora se encuentran en esa tormenta, se turbaron diciendo un fantasma. Lo primero que vieron él no lo entendían ni lo comprendían. Es decir, ¿qué es esto? Un fantasma. Y dieron voces de miedo. No va a ver. Eso es humano. Verso 27 dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Dice, no tengan miedo, soy yo. Pero hay algo, una lección buena aquí en lo que va a pasar. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Verso 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, ahora, ahí es donde está el clave. Yo felicito a Pedro porque aquí hay que tener cuidado, hermano. Uno no puede creer todo lo que brille es oro. Uno no puede creer a todo lo que se declara profeta o profetiza o revelación o yo no sé qué apóstol, lo que ustedes quieran, intérprete de la ley, lo que usted lo quiera llamar. Usted no puede tragarse todo lo que... Yo siempre digo que la Biblia dice, Pablo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, no menospreciar las profecías, pero examinarlo todo y retenerlo. Bueno, dice,
usted tiene el deber de examinar lo que yo digo. Y usted tiene el deber de examinar lo que predique el pastor, ahora no prejuiciadamente, o lo que predique el profeta, o lo que diga la profetisa, la que dice que bota fuego por la boca y que revela. Entonces, y todo lo que usted ve en Facebook, yo he visto tantas loqueras en Facebook, de mujeres y hombres, usando el nombre de Cristo, y usted no puede decir que todo eso es de Dios, hermano, dejando ridiculización, ridiculizando el evangelio, profetizando, vendiendo amuletos, vendiendo aceites, vendiendo porquería, diciéndole a la gente, viviendo del cuento, porque crean una audiencia y viven de eso. Y si predicaran el verdadero evangelio no importaría, pero son unos buscones y busconas, son una gente falsa, son falsas profetas y falsos profetas, son gente que están ya en un espíritu del error, y todos se meten y van controlándolas. Tú no les puedes cuestionar porque ellos tienen la revelación, pero Cristo fue sabio, y por eso Él no condena a Pedro cuando Pedro dice, Señor, si eres tú, aunque él veía que era Dios, pero el Señor nos dijo en Mateo 24:4, mirad, hablando de los tiempos postreros, dijo, mirad que nadie os engañe. ¿Y por qué le añade? Porque en el último tiempo vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Otras palabras, no simplemente que eran el Cristo, simplemente que usarían el nombre de Jesús, usarían, en algunas ocasiones usan el judaísmo y lo mezclan con Jesús, y hacen mezclas, empiezan con una cosa y terminan con otro, y se llevan enredados como Jim Jones allá, y a la muerte y a la destrucción, a muchas vidas indefensas que ponen su confianza en estos falsos profetas y falsas profetas, porque hay mujeres iguales y hombres iguales que andan en eso. Y Jesús dijo, mirad que nadie os engañe. Y si esa persona te lleva a ti a controlar tu mente, a decirte lo que tienes que hacer en tu ministerio, lo que tienes que hacer en tu vida ciegamente, cómo tienes que resolver tus problemas íntimos y personales, esa persona está siendo usada del diablo. Por eso dice la Biblia que las malas costumbres, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, porque las malas conversaciones vienen de las malas influencias, de esas personas que pasan, bueno, cuando uno habla por teléfono con su familia, pues eso está bonito, y eso está lindo, pero cuando uno empieza a tener conversaciones de 1 y 2 horas, y con gente que dicen que son profetisas y enviados de Dios, que te van minando la mente de los errores demoníacos que tienen, hermano, usted tiene que tener cuidado. Y cuando se meten a dar consejos de lo que usted tiene que hacer en su vida económica, con el dinero suyo, en su vida matrimonial, y se meten en lo que no deben meterse, entonces destruyen. Yo estoy hablando con un hombre que se encontró con una profeta de esta, que viene de otro país, por ahí no voy a decir de dónde viene, pero fue hablando varias horas con esta persona, sacándole de... Esa mujer se le metió en su vida. Esa mujer empezó con que Dios le revelaba esto, que le revelaba aquello. Finalmente fue tanto, y como era una persona que tenía dinero, le fue sacando plata. Finalmente ese hogar, esa mujer la dañó la mente, ese hogar se destruyó, esa vida terminó en el fango del pecado, porque esas personas tienen un espíritu seductor. Yo me recuerdo cuando aquí había un seguidor de los, no sé si estará por ahí, de los G12, y ese señor se metía en la vida personal del hogar, de lo que el marido y la mujer hacían en su vida íntima, y llevaba a las mujeres a un sector de la iglesia, aquí en este sector donde yo vivo. No sé si se ha muerto el tipo o no. Y le decía cuándo podían tener una relación íntima con su esposo. Y tenía la mente cautiva. Ese individuo estaba en una doctrina falsa, no sé, está casi desaparecida, el G12, donde tú no podías sino seguir lo que el líder te decía, y tú no podías poner en cuestión nada de lo que el líder decía. ¿Sí? Yo me recuerdo que daban unos encuentros, le llamaban encuentros, se iban a un sitio lejos, y no le permitían tener celular, y no le permitían tener vípera, entonces había vípera en aquel entonces, y aislaban la familia, aislaban todo el mundo. Tú tienes que estar solo con ellos, no solo con Dios, sino que te llevaban a todo ese montón de gente, y de ese montón de gente hubieron actos inmorales, hubieron gente que terminaron suicidándose, hubieron gente mal. Eso pasó en diferentes partes del mundo,
Y yo tuve la bendición de Dios de ser el primero que puso en Facebook, en las redes, una tesis desmascarando, desarticulando la doctrina del G12. Tenía sus cosas como todo error. El error trae cosas bonitas. El instrumento del falso profeta, el anticristo, dice que tendrá hacedores de milagros alrededor de él y hará milagros y señales. Jesús dijo de aquellos que se le acercaron, le dijo, vinieron de él y le dijeron, Señor, Señor, nos echamos fuera demonios en tu nombre, no sanamos enfermos, no profetizamos. Y el Señor les descendió y dijo, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de iniquidad. Por sus frutos los conoceréis, no por sus obras. El diablo puede hacer milagros. El diablo puede imitar lo verdadero en un engaño. La gente, esa gente del G12 tenía y le sacaban la plata a la gente. Entonces tenían hasta reglamentos que tú no podías ser del miembro de los 12 si tú no tenías una iglesia de 1000 miembros. Y yo pasé me odian. Yo sé que me odian porque yo fui la persona que puse una tesis refutando todo lo que eso significaba que era antibíblico. Y toda esa gente por ahí que anda engañando a esos hombres y mujeres, mire cómo los casos que siguen saliendo en toda América, en toda República Dominicana, aquí en Puerto Rico, en toda Latinoamérica, especialmente en África, chorro de individuos atribuyéndose deidad y divinidad que no lo tienen. Y esto es lo que Pablo dijo en Hebreos capítulo 12, verso 1 y 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El espiritual juzga todas las cosas. Usted no tiene que tragarse lo que la profetiza o el profeta, o ni lo que yo le digo, pero sea justo. Pablo dice, no menospreciéis las profecías, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, dice, examinadlo todo y retenga lo bueno. No me rechace así. Mire a ver si lo que usted está haciendo está aprobado por Dios o no está aprobado por Dios. ¿Está en la Biblia o no está en la Biblia? Pero Jesús dijo, mirad que nadie os engaña. Es más, Pedro dice, claro, Pedro y Pablo tienen sus discusiones y cosas, pero dice que en las epístolas de Pedro hay cosas que si se interpretan mal pueden llevar a la herejía. Y en las epístolas de Pablo, lo mismo. Si usted malinterpreta lo que está ahí y una mentalidad débil, herida, enferma, como sea, se pone a traducir estas cosas, pues por eso es que Dios permitió esto. Porque mire lo que dice, un fantasma dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no te les contrarrestó el miedo. Pero mire lo que bueno, me encanta la reacción de Pedro. Pedro dice, Jesús les habló, entonces le respondió Pedro, verso 28, y le dijo, Señor, si eres tú, en otras palabras, aunque se parezca a Dios, aunque parezca lo que sea, Jesús dijo, mirad que nadie os engañe, porque en los posteros días vendrán mucha gente usando mi nombre, usando el cristianismo, usando el judaísmo, usando cuanta bobería hay, el Islam, cuanta locura hay, y trastornándolo para llevar tras discípulos a muchos que se perderán. Y luego, en 1 de Juan 4.1 dice, Juan, el apóstol, en esos tiempos de la iglesia primitiva, dice, amados, no crean a todo espíritu, porque han salido muchos falsos cristos, muchos anticristos, no el anticristo, anticristo, contrario a la doctrina del cristianismo. Cuando la gente te empieza a cambiar los muñequitos, cuando te sacan el nombre de Cristo, y te emplean, y lo único que tú mencionas es el Eterno, o mencionas a otro nombre hebreo, y casi nunca oras a Cristo. Lo que menciona es todo el Antiguo Testamento, te están judaizando, te están transformando, te están lavando el cerebro. Y una vez que te tengan controlado, ya no vas a orar, ya vas a leer los salmos como oraciones, que no está bueno leerlos y estudiarlos, porque para eso es que están, pero no es para que los convierta en tu oración. Ya entonces tienes una oración para acostarte, tienes una oración que te lees de un libro para cuando te levantas, tienes una oración para cuando vas a comer, tienes una oración ya memorizada. Además, algunos los tienen hasta en su celular ahí escrito y lo leen ahí,
y le cambian el nombre y casi nunca usan el nombre de Jesús. Y la Biblia dice que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos sino Jesús. No es el nombre de todos los nombres que llevaba Jehová. El nombre, sobre todo nombre, es el nombre de Jesús. Y luego de eso puedes usar el nombre de Jehová. Pero cuando tú ves toda esta gente cambiando nombres, entonces leyendo libritos de escritores que están hasta muertos, que no se saben si era un chorro de hipócritas o adúlteros o lo que fuera, pero la gente leyendo, ya no pueden hablar con Dios. Esa es la táctica del diablo, porque para que no seamos engañados de Satanás, pues no ignoremos sus maquinaciones. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda alrededor buscando a quien devorar. Cuando te destruye el hogar, cuando te pierdas todos los negocios, cuando te quedes en quiebra, cuando no tengas un techo, cuando no tengas nada, cuando tu cuerpo esté quebrantado y lleno de llagas, cuando hayas logrado todo esto y te tire como un gabazo, como un bolso de basura, y te tire el diablo al lado, entonces te va a decir, ¿por qué me dejé engañar? Y quizás, entonces me darás razón a mí, dirás, qué bueno que hubo quien me advirtió que no creyera a todo espíritu, porque eso lo dice Juan, 1 Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus son de Dios, porque han salido muchos anticristos, muchos falsos cristos por el mundo. Y el pastor hay que respetarlo, y a la pastora hay que respetarla, y al siervo de Dios hay que respetarlo, pero no idolatrarlos. No seguirles ni a mí ni a nadie, solo puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, ni en el marido, ni en la esposa, ni en los hijos, ni en el abuelo, ni en la madre de los tomates, solo en Jesús hay que poner la mirada. Entonces, eso es la lucha espiritual. Yo llevo años batallando esta lucha. Una vez me dijo un anciano, descarriado, esta lucha es larga, hay que tener cuidado. Entonces Jesús mismo le dijo a los apóstoles que no creyeran fácilmente. Y por esto yo admiro a Pedro, porque Pedro dijo, se parece a Cristo, eso lo quiere decir, se parece a Cristo, puede ser Cristo, pero tiene que darme una prueba, no es tragarme cosas porque me lo dijeron así. Prueba, los espíritus son de Dios o no. Dice bien claro, entonces, Señor, mire, te puedo evitar ese sí, pero ese sí está ahí. Señor, si eres tú. O sea, palabra, en este tiempo que estamos viviendo, hermano, no podemos ser descuidados. No podemos ser, aunque parezca de Cristo, aunque parezca una visión, aunque parezca un sueño, aunque parezca una revelación, o lo que el profeta lo profetiza, o el predicador te diga, parezca ser, tú tienes todo el derecho de contar si eso está correcto, si eso viene de Dios o no viene de Dios. Dios no te va a mandar a ti a idolatrar a una persona simplemente porque Él la use. Mi gloria no se la da a nadie. Es más, cuando Tommy Hicks llegó a Argentina y Dios lo usó en el avivamiento más grande de la historia de Argentina, se le fueron a los humos a la cabeza. Y cuando llegó a Estados Unidos Tommy Hicks, el hombre del avivamiento más grande allá, vino a hablar con Ted Olson, que ya se fue con el Señor. Y entonces, después de eso, había que hacer una filita y había que becarlo con tarjetitas. Él estaba muy grande, se olvidó que él fue solo un instrumento. Y ahí es el problema, cuando los instrumentos empiezan a reclamar idolatría, reclamar lealtad absoluta y total, eso es un comienzo de herejía. Cuando se va la humildad y se viene la soberbia, cuando se llena el rencor y se llena la amargura y se llena la rebeldía y se mete todo eso, no importa cuántas lenguas hables, no cuántas oraciones repetidas hagas, no importa cuánto te tires al piso y te restrayes contra el piso, eso no es de Dios, eso es una polilla, es un comején, es lo que te va pudriendo tu vida por dentro. Mire, yo viví una persona que toda su vida Dios le dio la oportunidad de llegar a lugares donde esa persona podía haber llegado mucho más alto. Pero esa persona nunca se puso a pregar que tú no puedes dejar que el diablo te turbe tu pensamiento, te controle tu mente. No, eso es soberbia. Yo a mí no, sí. El que cree hasta el fin no caiga. Antes de la caída viene la actividad de espíritu. Tommy Hicks llegó, ya era engrandecido. Yo fui el hombre que movió a Argentina. Mire, yo he visto a Dios hacer cosas grandes.
mover naciones enteras. Pero yo sé que yo no lo hizo Dios. Y no espero nada, porque la gente de los países que Dios usó, muchos de ellos ni me comunican, no sé ni si oran por mí o no, pero a mí lo que importó que uno es un instrumento, el instrumento es el instrumento y únicamente el instrumento. Y el que merece toda la gloria es Dios. Y cuando la persona se infla, cuando la persona cree que es intocable, cuando la persona empieza a controlar la vida de las personas, cuando empieza a dar todo lo que le sale de la boca, mire, todo lo que sale por la boca de muchos profetas es carne, es espíritu de error, de engaño. Tienen montado un kiosco y controlan la vida de las personas a tal manera que tienen un control absoluto de la mente, de lo que hacen y deshacen, y después que destruyen esas vidas, no aparecen más. Pero llega un día como Nadab y Abiú fueron a dar fuego extraño y Dios los mató. O aquellos dos que tocaron el arca de pacto y Dios los mató. O Ananías y Zafira, que fueron y mintieron a Pedro. Y cuando Ananías llegó y le dijo, capítulo 5 del libro de los Hechos, cuando Ananías llegó y le dijo, mire, aquí está lo que vendimos, el dinero de nuestra promesa, aquí está el dinero de la herencia nuestra. Y Pedro lo miró y le dijo, mira, eso era tuyo. La vanidad, querían sobresalir. Esa es la lucha de poder, de grandeza. Y no pueden darse cuenta que la gloria es de Dios. Entonces Pedro le dijo, pues mira, era tuyo, podía haber. ¿Por qué mientes? No me has mentido a mí. Dice, ahí está una palabra fuerte. Dice, Pedro le dice a Ananías, no me has mentido a mí, sino al Espíritu Santo. Dice, cuando usted mienta al cielo, usted está mintiendo a Dios. Cuando usted vitupera, como decía David, líbreme cuando tenía a Saúl durmiendo en aquella cueva y le corta con una cuchillita, le corta un pedacito y le deja dicho ahí, mira, tuve aquí, pude haber matado, pero líbreme Dios, tocar al ungido de Jehová. Entonces, puedes mentir, puedes engañar a tu esposo, puedes engañar a tu esposa, a tus hijos, puedes engañar al pastor, puedes engañar a quien te dé la gana, pero a Dios no lo puede engañar. Y Dios, ¡pácate!, lo mató. ¿Sabe por qué lo mató? Porque había que mantener el control. El pueblo, si se permite que siga el pueblo haciendo lo que da la gana, el pueblo recién convertido en la iglesia nueva que estaban haciendo del día de Pentecostés, se iba a desbaratar. Y eso fue lo primero. Luego a las 3 horas llegó la esposa, con el mismo cuento, y dijo, mira, aquí está la herencia, que aquí está el plan. Mira, en 3 horas sacaron a tu marido. Dios lo mató aquí. Y tú también te vas a sacar, porque no me has mentido a mí, sino al Espíritu Santo. O sea, lo que usted le lleva a cabo a través de un siervo, una sierva de Dios, o un instrumento de Dios, usted no se lo está haciendo a esa persona. Es decir, el pecado se comete contra Dios. Porque si no existiera Dios, no había pecado. Porque la ley viene del pecado y de la realidad del pecado. Se peca contra Dios. Y por eso tienes que ir primero donde Dios. Y tienes que pedirle perdón. Pero este tipo viene engañando a Dios y ahí lo mató. Dios mata todavía. Gente que se vuelve un obstáculo. Gente que se ve abusar y soberbios, que se vuelven vanagloriosos, se vuelven lujuriosos, se vuelven avarientos de poder, de dinero, de bienes. Lo único que piensan es la porquería de este mundo. Y nada vinimos y nada nos llevamos. Y se llenan de todas estas cosas. Entonces Dios los tuvo que matar a los dos para que el pueblo no se desviara. Mandó fuego del lugar santísimo y usted mató a Nadab y Abiú, y a los dos que tocaron el arca estaba prohibido. Eso es que hay un relajo en el día de hoy. Hay gente que blasfema, que miente, que engaña y cree que están engañando a Dios. A Dios no, a mí me puede engañar, pero a Dios no lo puede engañar nadie. Tarde o temprano lo que está en la oscuridad, en lo más oculto, ¿verdad? Dice, el que encubre su pecado no prosperará. Y tarde o temprano todo saldrá a la luz. Bueno, pero esto es importante porque San Pablo dijo en segunda de Timoteo, por eso vamos a leer primero, dijo en primera de Timoteo 4:1, en los posteros días muchos apostatarán de la fe, escuchando doctrinas de demonios y espíritus engañadores. Y en primera de Timoteo, en segunda de Timoteo 3:1, Jesús dijo, en los posteros días vendrán muchos tiempos peligrosos. Y habló de la caridad, de la inmoralidad, del engaño, de la ingratitud, de la desobediencia a los padres, todo lo que hay
dejando lo natural por lo natural, hombres con hombres y mujeres con mujeres, lo más asqueroso del mundo. Y entonces finalmente dice bien claro, que teniendo la apariencia de piedad, van a cantar himnos, van a estar predicando, van a estar evangelizando, van a estar por televisión, van a estar haciendo cosas, repitiendo cuánto libro hay, cuánta vaina hay, como dicen los colombianos, pero ahí entonces lo que pasa, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de lo mismo. Por eso es que Cristo, sabiendo que los últimos tiempos y los tiempos después de la fundación de la iglesia, el día de Pentecostés, tienen que ser tiempos donde el diablo engaña. Se recuerda a los Corintios. En los Corintios, en 2 de Corintios 11, 14, los cristianos de Corintios están turbados, han tenido muchos problemas. Y no voy a entrar en todos los detalles del desorden, la inmoralidad que había en la iglesia de Corintios, sino que llega un momento que están confundidos porque hay cuanta falsa profeta, divinos y predicadores y apóstoles, especialmente gente que se estaban llamando apóstoles y toda esta cosa. Y los discípulos de la iglesia en Corintios le dicen a Pablo, pero ¿qué es esto? Estamos turbados, no dicen que son apóstoles, no dicen que tienen revelación de Dios. Entonces Pablo se refiere al libro de Job. ¿Se recuerdan cuando los ángeles vinieron cantando alabanzas y cuánta cosa había? Y venían entonces, y entre los ángeles venía el diablo y no Lucifer, y no lo conocieron los mismos. Ese es el problema, la falta de lo que dice en Corintios, la necesidad del don de discernimiento. Cristo discernió al diablo cuando estaba usando a Pedro. La Biblia dice que el Señor también discernió cuando el diablo entró en Judas. Es decir, que un apóstol se le metió el demonio, a otro lo cogió el cerebro y le tomó la mente, y le tomó la lengua y empezó a usarlo. Entonces hay el discernimiento de espíritu. Amados, no creáis a todo espíritu. Tenemos que discernir, tenemos que ver qué es esto que nos está viniendo a la mente. Si lo que te está viniendo a la mente, aunque se figure como religioso, o sea, si te estás destruyendo tu comunión con Dios, si te estás destruyendo tu capacidad de criar tus hijos y tus hijas, como sea, de criarte tu vida, de florecer tu matrimonio, algo anda mal. Algo anda mal. Si tú estás destruyendo todo lo que Dios pone en tu camino, algo anda mal. Alguien te está dirigiendo mal. Entonces, eso fue lo que Cristo le quiso decir a los apóstoles. Ustedes no pueden creer a todo el mundo, aun si se aparezca algo que soy como yo. Y esto fue, por eso yo insisto en esto. No importa lo que diga nadie, lo que diga un montón de escritores. Yo estoy leyendo lo que dice la Biblia, no lo que dice un librito por ahí de otro, no. Dice, Señor, si eres tú, en otras palabras, me parece que eres, me parece que esto es tuyo. Pero si eres tú, muy bien, te pongo una señal. ¿Se recuerdan a Gedeón? Que le puso varias señales para saber si lo que Dios iba a hacer era Dios o no era Dios. Entonces no va a creer a cualquier pelagato y pelagata que escribe un libro, a cualquiera que viene y nos profetice, nos dice cualquier bocería y cualquier basura que se le viene a la mente. Y te controlan la mente con embelecos, muchos embelequitos. Te ponen amuletos, te ponen ungüentos, te ponen oraciones especiales. Entonces, si la oración más tremenda es el clamor que sale del corazón, cuando tú tienes una relación íntima con Dios, tú no tienes que estar leyendo oraciones de nadie. Tienes una oración para por la mañana, una oración para la noche, una oración para comer, una oración para esto, una oración para que los enemigos se vayan. Eso lo puedes hacer tú. Yo me recuerdo a Rubén Nieves. Rubén Nieves fue superintendente de la Asamblea de Dios aquí. Rubén Nieves fue mi director de seminario. Y Rubén Nieves un día nos dio una clase. Él estaba pastoreando en Estados Unidos una iglesia. Y él estaba tan... que uno a veces lo hace inconsciente. Uno empieza a meterse en una oración metódica. El Señor bendice esta comida, bla, 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 bla. Y es la misma oración. Es lo mismo si leyeras otra cosa escrita. Y siempre es lo mismo, y siempre es lo mismo. Y tiene una oración para cuando comes. Y una oración repetida para cuando te despiertas. Y una para cuando te acuestas. Y no sale de tu corazón. Eso ya lo tienes memorizado. Es como una cantaleta ya. Memorizada. No hay nada emotivamente. No hay nada sincero. Lo que hay es una locura. Entonces él dice que un día, Rubén Nieves nos decía en el seminario, que un día, él pastoreando su iglesia, había una hermanita que estaba orando y él le puso la mano encima y que pidieron la oración. Y él estaba tan metodizado, tan mecanizado,
que él dice que cuando le oró a esa persona, le dijo, Señor, bendice este plato de comida que está frente a mí. Y la doña no mira para arriba, este tipo va a comer. Y así estamos muchos. No tenemos una comunión perfecta con Dios. Estamos confiando en el libro. Está bien, y tú puedes estudiar este libro, estudiar el otro. Pero si tú tienes que estar memorizándote y repitiendo las oraciones que tú no sabes ni quién fue el que las escribió. Especialmente eso pasa en el Islam, eso pasa en el yoga, eso pasa en el confucianismo, en el budismo, y pasa en el judaísmo. Porque como no tienen un encuentro con Cristo, como a los suyos vino y los suyos lo rechazaron, pues los judíos tradicionales, yo les respeto, eso es lo que tienen. Pero yo no puedo creer que un cristiano, que Cristo lo transformó, 2 Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas habían pasado, todas son hechas nuevas. Yo no puedo creer esto, que un cristiano esté mendigando, repitiendo, como tanto criticamos a los católicos como los Padres Nuestros y los Ave María y todas esas cosas, ¿no? Y nosotros estamos repitiendo la oración de un tipo que no sabemos ni quién era. Eso está bien para alguien que se acaba de convertir una vez, pero en un momento es como los niños, uno los carga, uno les da alimento, pero llega un momento que empiezan a caminar, un momento que empiezan a darse la comida ellos mismos. Entonces tú estás como una normal espiritual, como una normalidad, teniendo una relación mezquina, torcida, confundida, y no tienes una experiencia personal. Vete al Padre. Mira, yo nunca me olvido la vez que yo fui a Rock Church, la iglesia donde era miembro el Doug Hammarskjöld, el primer secretario de las Naciones Unidas, que su mayor memoria lo trajo y se convirtió allí. Y yo caminé desde la calle 15, segunda avenida, hasta la quinta avenida, la calle 50, porque mi mamá me dijo que tenía que oír esa predicación. Y yo fui allí. Y ahí no predicó Doug Hammarskjöld, predicó el pastor de la iglesia. Y el pastor dijo, Dios le agrada que hables con él como con conocimiento. Y él decía, y Dios me enseñó a orar. Y yo cuando un día le dije al Señor, cuenta él, pues Señor, aquí estoy. Esta persona que me está fastidiando la vida, le odio, quisiera que un rayo le caiga encima. Señor, quisiera que mataras a este, mataras a aquel. Y le dice, y estoy oyendo a aquel hombre decir eso. La iglesia estaba llena y era un día de semana, pero aquello se llenaba. Pero ¿cómo es esto? Entonces el tipo dice, pero después que le dije, yo quisiera que esta persona que me ha hecho la vida tan amarga le cayera un rayo y Dios la matara, pero Señor, estoy mal, saca esto de mi corazón, ayúdame a perdonar a esta persona, toma tú mi causa, sé justicia por mi Señor y ayúdame a ser libre de esta violencia, de este odio que tengo, para que no pierda mi alma, porque así no va, digo, así no va, me van a seguir en el cielo. Y de ese día yo aprendí que la sinceridad con Dios no puede venir de unas oraciones repetidas. Es más, en los salmos hay los salmos imprecatorios. Tú lees un salmo de eso como oración, tú estás pidiéndole que le extrañen los niños de Babilonia contra los muros, que los sesos, yo no sé qué. ¿Sabes? Pero lo más bonito es tú ser sincero y sincera con Dios. Digo, mire, Señor, tengo este problema. Esta persona me ha hecho tanto daño que estoy lleno de odio, lo que sea. Señor, sáname. Desearía que le caiga un rayo y se muera, pero esto no es tu voluntad, Señor, perdóname. Óigame, Doug Hammarskjöld después salió en un viaje al Congo, cuando esa república estaba revuelta en un golpe de estado, y su avión fue derribado por un misil, y se fue con el Señor. El asunto es que lo grande que yo veo en Pedro aquí es que él quiere probar, es decir, que tú no puedes confundirte en el asunto de que sí es Dios, puede ser que sea Dios y puede ser que no sea Dios, puede ser una mentira, puede ser un engaño del diablo. ¿Cuántas cosas nos hace ver el diablo que no son reales? Entonces dice, Señor, si eres tú. Entonces hay cosas que antes que uno las diga, que Dios, mire, yo tengo visiones, revelaciones, sueños, una vez u otra. Ahora mismo, yo he sentido una carga por Haití. La situación, llevo meses orando por él. Y yo le he puesto unas señales a Dios. Si es verdad que fue Dios que me habló, que me lo confirme en tal, no se lo decía a nadie. O sea, cuando Dios me mandó a El Salvador, yo me fui solo.
Pero yo tuve confirmación de Dios. Me dijo, hasta el terreno que tenía para construir una casa, Dios me dijo, véndelo y siémbalo en ese país. Y yo no me llevé un centavo de ese país. Del dinero mío me sobraron $300. Y todo lo demás lo entregué allí. Pero sabía que lo que estaba haciendo era de Dios. Y cuando tú sabes que lo que estás haciendo, que es Dios que está contigo, no importa lo que digan de ti, no importa que se vaya quien le dé la gana, que aunque mi padre y mi madre me dejaran, Jehová con todo me recogerá. Entonces Pedro está haciendo lo que todos tenemos que hacer, no creer cuánta sueño hay, cuánta predicación hay, cuánta revelación te dice, no tienes, tú tienes que probar si lo que estás siguiendo, si lo que la profeta o el apóstol te está metiendo en el cráneo es de Dios o no, no te lo tragues porque te va a destruir. Y Dios te habla. Entonces yo felicito a Pedro. Pedro sabía que era el Señor, pero él tenía su duda. ¿Y si me está engañando el diablo? ¿Y si esa visión del que flota sobre la nube? Señor, si eres tú, eso está correcto, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pidió una señal y luego la señal se cumple. Verso 21. Y él dijo, ven. Cuando Dios te dije, ven, tú vas. Cuando Dios te diga que haga lo que sea, tú estás seguro que es Dios, hazlo. Si tienes una duda, mantente tranquilo. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro en la barca, estaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, comenzando a hundirse, dijo, voces, Señor, sálvame. Ahora él, mientras pone su puesto los ojos en Jesús, todo va bien. El momento que se pone a venir la tormenta, el problema, la escasez, la necesidad, el vituperio, la persecución, empieza a hundirse. Pero lo bueno es que Dios tiene un plan A, un plan B, un plan C. Y tan le extendió la mano, dijo, Señor, sálvame. Y cuando se estaba hundiendo, el Señor lo levantó. Y dice, al momento Jesús extendiendo la mano hacia de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Cuando Cristo toma control, te da un descanso. Todo problema y toda persecución tiene su tiempo, pero se calmó el viento. Y entonces los que estaban en la barca vinieron y adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. La gloria es de Dios, la bendición es de Dios. Vivimos en tiempos peligrosos, hermano. Lo que está pasando hay que verlo. Yo vengo advirtiendo proféticamente que vienen ataques terroristas en todo. Ustedes oren a Dios. Ya vimos lo que pasó en Rusia. Dice, ataques terroristas se están esperando en toda Europa. Se ha advertido a los americanos que van a Francia que tengan mucho cuidado, porque Francia es un nido de islámicos radicales fanáticos. Londres es la capital más infiltrada por los terroristas. Y dice, óyeme bien, ataques terroristas en toda Europa, ataques terroristas que vengo diciéndole, usted ora a Dios, ore a Dios y pídale si Dios le revela si lo que digo es verdad o no. En todo Estados Unidos, distintos sitios de entretenimiento, túneles, puentes, templos, y ahora los cristianos van a ser víctimas de estos ataques también. Hermano, cuando usted tiene al director de campaña del presidente Biden diciendo que los cristianos son la peor amenaza que tienen contra la nación somos nosotros, está soltando los perros y está soltando a los terroristas islámicos para que nos ataquen. El gobierno de Biden y de Obama y de Jim Carroll, el que está dirigiendo todo en este momento, es un gobierno anticristiano. Y yo me da caso. Mire todo esto. El gobierno de Biden viene tras las iglesias. Ya los grupos racistas negros, no los negros genuinos, racistas negros están pidiendo que las iglesias de los blancos paguen reparación a ellos. Y hay 2 o 3 liberales de denominaciones históricas metidos en eso. A todos ustedes que están allí, locamente siguiendo a esos líderes democráticos, piensen que hay que serle fiel a Cristo. A los republicanos que se están comiendo unos a otros, que da una vergüenza, peleando por tonterías eso es una cosa. Los otros destruyendo la nación, persiguiendo a los cristianos, persiguiendo a los niños para pervertirlos. Ese es el gobierno democrático de Biden y Obama y toda esa gente. Por el otro lado, los republicanos que debieran estar pensando en cómo sacar a esos bandidos de ahí, lo que están es matándose unos a otros. Y se cree que en cualquier momento van a perder hasta el Congreso. Esto es una locura. La soberbia, el fanatismo político.
Esto es increíble, hermano. El peligro de las sectas falsas. Cambian el lenguaje cristiano y lentamente van introduciendo el hebreo tradicional o donde se eliminan el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es más importante que todos los demás nombres. Dice que en el nombre de Jesús y estará todo rodillas. Ese es el nombre sobre todo nombre. Y cuando ya la gente cristiana dejan de orar a Jesús y mencionar el nombre de Jesús y alabar el nombre de Jesús y todo es una imitación, es como los islámicos con Alá y los 7 demonios de lo que tienen y el yihad y toda la cuestión esta demoníaca, entonces están en el mismo. Con lo que ha pasado en Israel, los judíos están volviendo a buscar sus raíces, están visitando hasta iglesias cristianas en Jerusalén y en diferentes partes del Mediano Oriente porque se dan cuenta que sin Cristo estamos fracasados. Entonces cristianos que ya fueron salvos, que fueron redimidos, ahora están como el cangrejo yendo a las aguas putrefactas de la tradición y hundiéndose en el engaño y en la falsedad teológica y en todo el error doctrinal. Se elimina el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, es Jesús. No es otro nombre, es Jesús, es Jesús. El que salva es Jesús, el que murió es Jesús, el que murió, el que resucitó, el que viene otra vez a buscar su iglesia. Si Dios lo permite, en las próximas noches estaré hablando de otras cosas importantes aquí. Voy a hablar sobre las cosas que le pasaron a Jesús cuando trataron de ponerlo preso. Pero le pido que siga orando. En mi retiro le estaré orando por sus peticiones, pidiéndole al Señor que les guarde, les bendiga. Espero que oren por mi esposa, por mi hijo, por Kimi, mi hija y su esposo Freddy, por Catherine, mi hija que está en Orlando. Y ore por toda la gente que trabaja con la familia de Uriel Zavala, que murió, coordinador nuestro en Venezuela. Ore por Francisco Nieto, que está esperando que en estos días me otorgan la visa para volver a entrar a Venezuela. Oren porque hemos tenido muchos obstáculos organizando el Día de Clamor. Y en estos ayunos que voy a presentar, estoy presentando para que Dios nos guíe y nos dirija. El viernes estaré transmitiendo en vivo desde Araján, estaremos conectando desde allá. Y estaré en estos días bregando con asuntos que necesitan su dirección. Ore por mi familia, ore por mí, ore por todos nosotros. Y recuerde que estamos en una lucha espiritual, pero también este ministerio se sostiene con las ayudas de ustedes. Mande su colaboración en cheque o giro postal a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958, por ATH Móvil. Busca la sección de negocio y póngalo ahí a Clamor a Dios. Pero sobre todo, la oración eficaz del justo puede mucho. Créeme, lo importante es que usted ore para que Dios nos sostenga, Dios nos fortalezca. Esteban García, hijo del evangelista David García, Dios te siga fortaleciendo. Me escriben diciendo saludos de Houston, Texas. Esteban, tan pronto puede, estaré pasando por allá. Dios te bendiga. Siempre he recordado la memoria de tu padre, que fue una inspiración para todos nosotros. Evangelina Arroyo Morales, la saludamos. Alberto Ramírez. Pastor Dani Rodríguez, que está en Nueva York, nuestro coordinador de área, ya de todo el área de Nueva York. Dios te bendiga, Dani, y cuídate y mantente firme en esa ciudad donde hay tanta confusión y se ha apartado de Dios esa ciudad y es un desastre, pero Dios tiene la solución. Dios bendiga a tu esposa, a tu familia, a tu hijo, tu hija, tu iglesia. Gustavo Negrón Rodríguez también nos está oyendo. Esteban García Rodríguez me contesta, dice amén. Alberto Ramírez, y déjame ver, Anita Villa, bueno, todos los que han escrito el día de hoy. Marta Felicita Salgado Sánchez, Arnaldo López, Dios te bendiga, Arnaldo. Yolanda Flores, Margarita, Pedro Coto, pastor aquí en Bayamón, Dios te bendiga, Pedro. Y déjame ver, Janet Moreno, Norma González, Dios le diga, Marrasqui, Luis González Otero, Helen Álvarez, mi esposa, está conectada por ahí, Benedicto Terre Otero, Norma González, bueno, y todos ustedes, Dios les bendiga grandemente, hasta mañana a esta misma hora,
Dios le bendiga grandemente. Mañana, debido a que estaré llegando donde voy a llegar tarde, tendremos una grabación puesta aquí. Y luego, si Dios lo permite, el viernes estaremos transmitiendo en vivo por la noche. Y posiblemente por el día transmitamos algo también. Igual que el jueves, sí, estaremos transmitiendo algo, ya sea a las 12 o a la tarde. Y entonces estaremos transmitiendo también el Viernes Santo. Dios le bendiga grandemente a todos, que Dios le bendiga grandemente. Dios le bendiga grandemente.